Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rosana, por curiosidad, ¿hay algún periódico que dé bastante información sobre lo que pasó ayer en Francia? Sí, El País y el diario El Mundo. Lo llevan los dos en su portada, además. Porque es de última hora, pero conviene recordar... Sí, lo han introducido en sus ediciones, en su portada, además, y Pedro bueno... acaba de despertar, dice, digo, y el Español... Desde luego el Español publica una información muy completa de lo sucedido ayer, y supongo que todos los medios... Hombre, también nosotros. Claro. Se nos va, cuando decimos periódico, se nos va el Bueno, no papel. diré nada al respecto, si te parece, vamos, el del Español tenía reservado otro titular, pero bueno, la referencia que hacéis de Aznar y Mayor Oreja y San Gil, otro acto importante del día de hoy, y bueno, me parecía interesante destacar eso del Español. En cualquier caso, también lo lleva el Español. Pero ¿cómo lo presentan? Bueno, primero, como algo como sorpresa, ¿no? No es algo que se esperase. Y los titulares que nos dejan de esa última hora son los siguientes. El País: Hamon disputará a Valls la candidatura de la izquierda. El ex primer ministro de Francia se ve superado en la primera ronda de las elecciones socialistas por el representante del ala crítica. Esto es algo en lo que insisten todos, en describir un perfil crítico, extremista del socialista, de Hamon. Y dice también en la portada, porque eso lo vi ayer cuando solo sale la portada, que además Montebourg, que es el otro izquierdista, estos señoritos izquierdistas, también, ya ha dicho que va a apoyar a Hamon, con lo cual la victoria es casi segura. Es que esa es la historia, don Federico. Como un radical, lo describe Enrique González en el Mundo. El socialismo francés busca un líder que lo salve del desastre. Manuel Valls disputará el domingo la segunda vuelta con el radical Benoît Hamon, que parte como favorito. Vamos a ver, Albiac, lo primero, programa de Benoît Hamon. El programa de Benoît Hamon es tan disparatado que realmente nadie pensó seriamente que fuese a salir. Todo el mundo pensaba que la alternativa a Valls era Montebourg, y yo creo que el primer sorprendido es Montebourg, que inmediatamente se ha sumado a Hamon. Es un programa esencialmente utopizante, cosa que hay que entender en función de la propia biografía de Hamon. Hamon es un hombre que proviene de la UNED, es decir, del sindicato estudiantil ligado al Partido Socialista. Ha sido siempre un vivero de futuros líderes socialistas. Lo que pasa es que Hamon sigue completamente anclado en las tesis del sindicalismo estudiantil. Bueno, hay que decir que ya con Mitterrand se produjo ese fenómeno en que empezaron los profesores de instituto, ya no los enarcas, ya empezaron los profesores de instituto a ser ministros. Entonces, el problema con este es... No profesores, pedagogos. El problema con Hamon es que el programa que presenta es perfectamente inviable. Y eso lo sabe todo el mundo, yo creo que incluido Montebourg. Es un programa que significa el retorno a las 35 horas, el sueldo de base para toda la sociedad de 600 euros, es decir, un coste económico completamente imposible de asumir, hasta tal punto que el propio Hamon dice que bueno, que eso se irá aplicando a lo largo de un plazo determinado. Eso unido a una concepción de la enseñanza que supone el destrozo de la ya muy destrozada gran enseñanza media francesa. Valls es lo que desde ayer empezó a insistir y sobre lo que va a efectuar toda su campaña. Es decir, miren ustedes, este señor es un neutópico que no da ni un solo elemento material para la aplicación de su programa. Y es cierto, ese programa arruinaría a Francia. También hay una cuestión que es clara. Hamon, como candidato, no tendría ninguna posibilidad frente ni al candidato de la derecha, Fillon, ni al candidato populista, Marine Le Pen. ¿Qué significa eso? Que el Partido Socialista que creó Mitterrand, porque eso no hay que olvidarlo, el Partido Socialista francés es muy reciente. Sí, porque antes era la SFIO, que era otra historia, y que Mitterrand destruyó para crear el Partido Socialista francés. Pues que el ciclo del Partido Socialista francés, creado en el 73, se iría definitivamente al diablo en estas elecciones, lo cual supone un cambio de horizonte muy grande. Yo creo que estamos ante una situación muy complicada. Pero eso es, perdóname, Gabriel, y ahora os doy la palabra, porque además Pedro, bueno, aunque él se ha centrado más en la parte guillotina de Francia, pero es una de las tradiciones del socialismo francés. El socialismo francés siempre ha oscilado entre Danton y Robespierre. General, pero hay una cuestión.
A mí lo que me choca es que Francia, el país más rico de Europa, quizás del mundo, con Estados Unidos, es decir, nunca ha habido un país más fértil, nunca ha habido un país que tuviera las condiciones materiales para tener una vida más dulce, más agradable y tal. Sin embargo, periódicamente experimenta, tal vez para compensar, la necesidad de suicidarse, y periódicamente se degüella además con una fruición y una violencia. No sé por qué los españoles llevamos fama de gente violenta, los franceses somos buenos. Y termino. Lo asombroso es que esto significaría que Francia estaría, dado que la derecha comunista, el voto comunista, está prácticamente en manos del Frente Nacional, con propuestas que podían ser perfectamente de Podemos. Si la izquierda se radicaliza, vamos a tener una división sorprendente en Francia. Pero hay un efecto, Federico, que nadie está viendo hasta ahora, y por lo que a mí me gusta que Hamon esté imponiéndose en el Partido Socialista, que es que de rebote va a abrir un espacio mayor para el que, en mi opinión, puede ser el candidato sorpresa de la campaña presidencial, que puede ser Emmanuel Macron. Que, por cierto, el Español hoy publica la exclusiva de que se está estableciendo una estrecha relación entre Macron y Rivera, y que están incluso hablando ya de actos conjuntos. Macron, como sabéis, era el ministro de Economía, Finanzas y Emprendimiento, me parece que se llamaba, del gobierno de Hollande, del gobierno de Valls, y dimitió para poder ser candidato después de haber hecho la ley de emprendedores francesa, la llamada Ley Macron. Entonces ha fundado un movimiento que se llama En Marcha y está arrebatándole al histórico François Bayrou el liderazgo del centro político en Francia. Según hay encuestas que están dándole ya más cerca del 20% que del 15%. Entonces, con Valls candidato, diríamos, el sector moderado del socialismo sería fiel al socialismo francés. El ala socialdemócrata sin Valls habría una oportunidad de crecimiento. De hecho, Macron ha sido ministro de un gobierno socialista, aunque él sea un liberal al modo de Albert Rivera, y suponga un fortalecimiento de lo que podríamos llamar la posición de ALDE, del que ya es el tercer partido en el Parlamento Europeo, en el flanco sur de Europa. Atención a este movimiento, porque el proceso electoral francés, como el norteamericano, da mucho margen a la sorpresa, y el que sea capaz de construir un momentum que dicen los especialistas en campañas electorales en torno a unas ideas. Y la personalidad de Emmanuel Macron pues es muy magnética. Es un hombre que se ha casado con su profesora, que ¿no? se casó con su profesora de instituto. Es una historia maravillosa. Bien. Yo la seguí el año pasado. Esto es una historia maravillosa. Y ella es como 15 o 20 años mayor que él, ¿no? Es muy cierto lo que dice don Pedro. Es sorprendente. Macron ha creado su partido hace apenas 3 meses, y en estos momentos está ante la posibilidad seria de pasar por delante del Partido Socialista. Cuando lo creó, todos pensábamos que era un candidato a medio plazo, es decir, para las siguientes. Porque inicialmente todos pensamos, es el gran candidato, no para ahora, sino para las próximas. Pero esa es la gran cuestión. Está consiguiendo algo asombroso. La gran cuestión, Germán, en Europa está yendo todo tan deprisa que, recuerdo, hace un año, cuando se va a Macron, realmente el bueno de Macron era Valls. Es decir, el gran discurso de la empresa se lo vi hacer yo a Valls, se lo oí hace 2 veranos. Recuerdo además que estaba lloviendo en Bretaña como llueve en Bretaña, o sea, y fui a comprar leña a un supermercado y tal, leña finlandesa de esa concentrada, que es una leña maravillosa que arde ahí. Se va usted a Francia para comprar leña finlandesa, es de un internacionalismo. Es que la leña buena en Francia no es la bretona, es la nórdica, que además te la venden perfectamente seca y tal. Y entonces estaba haciéndole un discurso a los empresarios, a la patronal francesa, sobre Alemania, la relación con Alemania. Bueno, me quedé en el parking oyendo a Valls media hora.
Digo, pero bueno, ¿y este hombre? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué en Francia tanto y tan poco? Es decir, el gran discurso, digamos, del empresariado, del emprendimiento... Lo tenía Valls, que además es medio español. Es muy difícil de mantener dentro Valls, de un partido socialista en el que, como se está viendo, pues sí es lo mismo que ocurre en el PSOE. O sea, el socialismo pues sigue teniendo nostalgia de su ADN marxista, ¿no? Bueno, pero hay la cuestión, Germán, es en estos... Todos, Macron, Montebourg, el propio Valls se decía, bueno, son candidatos a la espera de lo siguiente. Es decir, ahora va a debatirse entre el candidato que podría ser Sarkozy, nadie pensó que fuera Fillon, sino Sarkozy o Juppé, y Le Pen. Y estos esperan a la legislatura siguiente. Y por lo tanto, en general, es gente bastante joven, bien preparada y tal. Bueno, todo ha ido tan rápido. El ritmo es absolutamente vertiginoso en todos los cambios. Y además se está viendo que es el cambio estamos viendo que nos estamos jugando, no estamos haciendo unos proyectos en este momento de hacer una reforma dentro de 5 años. Podemos hacer tal. Dentro de 5 años nadie sabe dónde va a estar cada uno, ¿eh? Sí. Porque se está moviendo. Vamos a ver si hay Unión Europea dentro de 5 años. Estamos hablando de dentro de 6 meses. Vamos a ver lo que pasa este año este año y el siguiente. O sea, son 2 años son 2 años tremendos. Pero esto favorece este movimiento, digamos, de radicalización del Partido Socialista, además de favorecer al centro. Yo creo que va en todas las direcciones, porque lo que hay es lo mismo que aquí. Hay un colapso de la socialdemocracia. La socialdemocracia fracasa incluso en los partidos centristas y en los partidos supuestamente o liberales o democristianos, de tradición democristiana. Quiero decir, Merkel ha asumido la socialdemocracia. El SPD no sabe dónde meterse en este momento entre la izquierda, entre Die Linke y los verdes, que están en un lado, y una Merkel que cada vez empuja más hacia la izquierda y que se quiere quedar con el discurso de todo el centro izquierdo. Todo, sí, el discurso, si quieres, del Papa. Y del Papa tendríamos que hablar también. Pero claro, lo que deja es un flanco de derecha que se está viendo que es un flanco de derecha muy grande y que es el que está cambiando también la situación en Alemania, paralelamente a Francia. Pero es que colapsa la idea propia del Partido Socialista, aquí, allí y en todas partes. El muro está cayendo ahora, colapsando. Pero lo curioso es que Francia, que siempre ha sido el país más politizado de Europa, donde la política es como parte del menú cotidiano, el cassoulet y la política, ¿no? Bueno, pero este corrimiento que hubo, el primero de Europa, de las bases comunistas a la extrema derecha, que tiene lógica, porque al final lo que pedían era proteccionismo, casi ludismo, digamos, contra la europeización, etcétera. Se van a Le Pen padre. Claro, pero es el cinturón rojo de Viena, que se va en bloque a los nacionalsocialistas. Como decían, el bistec. Decían que era gris por fuera, rojo por dentro, como decían de las juventudes nazis, ¿no? En las SA decían, son bistec. Fue un error tan monstruoso de Mitterrand, porque eso lo favoreció. Lo creó con la nueva ley electoral Mitterrand, pero eso ya ha sucedido. Deberíamos discutir un poco sobre el escenario de la política internacional, y hemos empezado por Francia, pero todo confluye en el papel que va a representar Trump a partir de ahora en la escena internacional. Y digo discutir porque yo, desde luego, tengo la peor de las impresiones del inicio del mandato presidencial de este señor, lo cual no significa que simpatice ni que comparta ninguno de los planteamientos de los que han marchado sobre Washington, de los que han llevado la protesta a la calle. Pero primero, viendo Hillary, que la ha apoyado. Primero, el discurso inaugural fue el más ramplón, patético, reduccionista que yo he escuchado, y he escuchado muchos, porque Estados Unidos ha dado mucho de sí a lo largo del siglo XX y del comienzo del siglo XXI, y el planteamiento de a partir de hasta ahora hemos sido muy generosos, hemos defendido a los demás, hemos dado prosperidad a los demás han abusado de nosotros, y a partir de ahora va a ser América primero, pues es decir, esto es volver a uno de los movimientos más primarios de la democracia americana, que es el aislacionismo. Desde Quincy Adams, que decía... profundos,
que decía que no debemos perseguir fantasmas en el extranjero, sino que tenemos que dedicarnos exclusivamente a nosotros, pero claro, una cosa era decir eso en los albores del siglo XVIII, del siglo XIX, y otra cosa es decirlo 2 siglos después, en la era de la globalización. El que hoy haya desaparecido la versión en español de la web de la Casa Blanca indica además en algo muy comprensible para cualquiera, hasta qué punto ese America First se refiere a una América monolítica de WASPs, de blancos, anglosajones y protestantes, un concepto del americanismo. Que si vuelve a aparecer la versión en español, entonces tú cambiarás de opinión. No, porque este es un elemento más. Hombre, quiero decir, los elementos vienen cuando me vienen. Han quitado todas las páginas. Vamos a ver si aparece la página español o no. Yo, hombre, naturalmente le doy... Llevamos 30 años sin página española en Cataluña. Le doy mucha más importancia, desde luego. El discurso lo escuché de pe a pa. Fue tan breve y tan elemental que era fácil de escuchar. Era un discurso inaugural, era un mal mitin. Y luego, pero sí. nunca jamás ha habido una manifestación contra un presidente recién elegido en Estados Unidos. Para mí lo importante es qué va a pasar con las relaciones bilaterales con las que pretende recompensar y estimular que otros vayan por ese camino a los británicos por su Brexit, con un tratado bilateral que evidentemente perjudicará a la Europa continental. Una de las obsesiones de Trump es destruir la Unión Europea. Y yo a mí me inquieta muchísimo el que hoy pueda anunciarse el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, contraviniendo la resolución 478 de las Naciones Unidas y generando un elemento de inestabilidad adicional en el lugar crítico en el que se están gestando las peores confrontaciones de la Tierra. Solo una cosa, la única noticia de verdad que ya se ha producido es el anuncio del nuevo secretario de Estado, el que va a ser secretario de Estado, de revisar el apoyo a las FARC y a Santos en Colombia. Me parece la primera cosa decente que hace Estados Unidos en los últimos 8 años, que se ha caracterizado en la política del siniestro Obama, al que algunos no sé por qué defienden. Se ha cargado la presencia de Estados Unidos, ha favorecido las primaveras árabes, se ha metido a Siria y ha metido a todo el mundo en un follón monumental, ha favorecido a Cuba, se ha entregado a Cuba, se ha entregado a las FARC, ha humillado a Israel en las Naciones Unidas, cosa que no había sucedido nunca, y se va preparando la campaña de su Evita Michelle. Obama me parece un tío siniestro. Estados Unidos no sé lo que hará, pero la Unión Europea se la cargarán o no los europeos. Los europeos, y solo los Estados europeos. Unidos ya nos ha salvado 2 veces a los europeos. Es hora de que los europeos no dependamos de Estados Unidos, sobre todo para ponerle peros. O sea, yo no he visto una cosa igual como lo que está pasando allí con los repugnantes medios de comunicación norteamericanos. Trump es repugnante, pero es el presidente de los Estados Unidos. Los medios de comunicación son los elegidos basura. Por los ciudadanos. Está claro que cada vez menos. Bastante menos. Y hay un sistema pluralista en el que hay medios de sensibilidades muy distintas. ¿Sí? ¿Cuántos apoyaron a Trump? Y desde luego, hombre, algunos de los, ¿puedo hablar un momento yo? Más poderosos. No será la Fox. Hombre, como que la Fox no apoyó se ve que Trump. Solo ves la CNN, porque la Fox está totalmente contra Trump. Ha estado criticándole muchísimo, sí. Pero bueno, yo quería decir que es que además la selección a la hora de juzgar a Trump y de ver a Trump, todo lo que no entra dentro del discurso lleva 3 días. 3 días lleva. Quiero decir, Trump dijo en su discurso, da igual que seamos blancos, que seamos negros o seamos marrones, siempre tendremos todos la sangre roja del patriotismo americano. Esa frase no la he visto destacada en ningún sitio. Por ejemplo, es una de las frases capitales de ese discurso inaugural. Un discurso inaugural que es muy distinto a los demás, porque va a ser muy distinto
lo que va a suceder. Después la precipitación de verdad, 3 días llevamos y desaparece porque están reformando las páginas, todas las páginas de la web desde el día de la sesión inaugural, las están reformando todas. Han quitado muchas que no van a volver. Desde luego la LGTBI, etcétera, etcétera, no sé si va a volver a las páginas de la Casa Blanca. Pero vamos a ver qué pasa, qué tipo de páginas tienen. Ayer juraron por la tarde, hora norteamericana, juraron es decir, a última hora de la noche española estaban jurando los cargos de la Casa Blanca, que todavía no se han sentado en sus despachos, y ya está aquí todo el mundo juzgando, haciendo un balance del criminal, el señor Trump, que en todas las radios hoy he dicho que venía la única radio en la cual no solo se le insulta a Trump. También, pero no solo. Bueno, luego seguimos, porque esto, como va a ser toda la vida, yo solo recuerdo que en tiempos de Reagan, que era el payaso, el siniestro, el pistolero barato... Desde luego yo nunca he dicho de Reagan las cosas que pienso y digo de Trump, entre otras cosas, porque yo conocí a Reagan en plena campaña electoral y desde el principio, y fijaros la diferencia, y es 30 segundos, de cómo trataba Reagan a los medios de comunicación, estableciendo siempre la complicidad y la ironía, haciendo chistes que eran celebrados por los propios periodistas. Sí. El famoso aquel de el fulano que había visto su esquela unas veces más y otras veces menos, y el tío llamaba al periódico y decía, oiga, que yo he visto que usted dice que yo me he muerto, y decía el director, ¿y desde dónde dice usted que me llama? Eso lo contaba Reagan con mucha gracia. Se mintió tanto como se está mintiendo ahora por parte de los medios. Iba a lo que iba, que es como se vive en Europa, que es un balneario siniestro, protegido por los Estados Unidos, cuya seguridad ha dependido de Estados Unidos, en realidad desde la Primera, pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se vivió Reagan? Cuando los soviéticos ponen los misiles SS-20 apuntando a todas las capitales europeas, incluyendo Madrid, entonces Reagan pone en Alemania los Pershing II. Y hay una campaña a la que se suma el Partido Socialista y toda la izquierda española y toda la izquierda europea, una campaña brutal, violentísima en las calles, pacifista. El movimiento pacifista entonces lo llevaba aquí el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Paca Sauquillo, que ahora lleva la memoria histórica, porque la memoria histórica es así, pero claro, yo tengo memoria. Y recuerdo las manifestaciones violentísimas contra Ronald Reagan, que era el pistolero barato americano que ponía en peligro la paz del mundo. En todas partes se decía lo mismo. En todas partes. Y las campañas eran como ahora. El único que tuvo el coraje de ponerse de su lado fue Helmut Schmidt, dentro de la doble decisión, que fue lo decisivo para que se hundiera al final. Exactamente. Bueno, y o sea, el que PSOE hay cambió de posición en cuanto llegó. el PSOE, 5 años después, el PSOE primero montó dentro de esa campaña anti-Reagan, que llega en el 80, en el 81 el Partido Socialista monta el OTAN de entrada, pacta con los soviéticos la liquidación del PC a cambio de que la van a sacar España de la OTAN. Crean el PCP de Santiago de Gallego. Se cargan al PC a cambio de ellos y se van Boyer, Solana y Felipe a pactar a Moscú con la Unión Soviética y pactan eso. Y esos, 5 años después ya colocados, entonces deciden cambiar. Pero eso lo hemos vivido. Y toda esa basura antiamericana, ahora Trump es agradable y Reagan era simpático. Pero eso, Reagan es sobre todo extraordinario ahora, que ha sido un gran presidente, un grandísimo presidente. Entonces no lo era. Era Estados Unidos. Y es siempre el odio a América. Bueno, Securitas Direct. Securitas Direct.